para realizar esta práctica. Eh, Estamos en comunicación con Claudio Velázquez. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcos, para hoy, para toda tu audiencia. Gracias por la comunicación y bueno, gustoso de poder escucharte hoy y poder conversar un poco. Gracias Carlos, estamos acá, Carlos me salió. Carlos fue el otro co-conductor y estamos ya acá con Perla, Claudio. Espectacular. Per- Felicitaciones por arrancar tan eh, temprano. Perla pues quiere saber de la historia de Boquerón. Ok, súper. Una batalla creo que es la que inicia la ofensiva paraguaya, ¿verdad? Y a partir de Boquerón, según tengo entendido, solamente la batalla de Stronger perdió Paraguay y después todas ganamos. Algo así, es verdad, Claudio. Sí, desde luego, tenés toda la razón, Marcos. Boquerón representa la primera batalla considerable de la guerra del Chaco, en donde los paraguayos buscan retomar el fortín Boquerón. Este fortín, originalmente paraguayo, de hecho lleva el nombre de una batalla de la guerra de la Triple Alianza, que fue la batalla de Sauce Boquerón, que se da en julio de 1866. Fue capturado por los bolivianos en julio de 1932 y bueno, los paraguayos buscan retomar dicho fortín y es así como desde el 9 de septiembre hasta el 29 de septiembre prácticamente se da esta batalla que culmina con la retoma del fortín en manos de los paraguayos. Desde luego no fue tarea fácil, fue la primera batalla de los paraguayos, cometimos muchos errores al principio y errores que de cierta forma sirvieron también para el capítulo de lecciones aprendidas. Por suerte la mentalidad de José Félix Estigarribia supo anotar en la agendita qué hicimos mal y desde entonces, bueno, ya fuimos mejorando un poco nuestras tácticas. Por ejemplo, en esa batalla, en el primer día de batalla, los paraguayos cometen el error de intentar tomar el fortín así a través de un asalto frontal al cuerpo. Y la cantidad de bajas paraguayas reportadas en esa jornada fue gigantesca, imagínate. Los bolivianos con sus ametralladoras pesadas veían un cuerpo del paraguayo y le asestaban pero cientos de balas. Entonces, Estigarribia empieza a desarrollar su famosa maniobra del corralito, que doctrinariamente se llama la maniobra de aproximación indirecta. Vos te acercás al enemigo, le acorralás y moralmente terminás destruyéndole. No a través de un asalto frontal, sino con un envolvimiento que le corta completamente y le liquida moralmente hasta lograr la rendición, Marcos. Sí, a eso se le conoce también como tenaza, creo, ¿verdad? Sí, también es uno de los nombres. Estigarribia había estudiado en Francia y supo adoptar la doctrina de los franceses y de varios otros doctrinarios, también de ingleses, y bueno, los aplica en torno a la guerra del Chaco. Y algo muy importante que dijiste también, ¿verdad? Desde Boquerón los paraguayos desarrollan una ofensiva pero brutal. Entre diciembre y junio diciembre de 1932 y junio de 1933 hay un cierto periodo en donde paran los paraguayos ya por una cuestión de recursos y de organización y como habían desarrollado una trinchera en la zona de Aliguatá los bolivianos. Pero desde julio de 1933 avanzan los paraguayos, tienen solamente un revés en Stronges y no van a parar hasta llegar a las propias estribaciones andinas. O sea, una locura. Si ponemos a ver un mapa, todo lo que los paraguayos recorrieron hasta llegar a la propia Villamonte, o sea, hasta Charagua misma, es impresionante. O Sí, sea, sí, la ofensiva que se encargó. realmente al ver el mapa te da piel de gallina, porque esa cantidad de kilómetros no sé, a esta altura de nuestra vida, Claudio, no nos imaginamos caminar tanto nosotros, ¿eh? Porque las No, veces que llegamos hasta Filadelfia o Maricales de arriba siempre fue en camioneta, ¿verdad? sí, totalmente. O sea, y otra cosa, lo que tiene de particular la guerra del Chaco es el recurso agua. Nosotros sabemos que uno puede estar 4 días sin comer, pero sin agua, en unas condiciones extremas como la del Chaco, es una locura. Se dice que en promedio para sobrevivir necesitamos consumir 1,5 litros de agua por día, pero en las condiciones del Chaco tiene que ser 1,5 litros por hora. Claro, Y hay claro. momentos en donde el paraguayo con 200, con
con menos de medio litro al día se encontraba, o sea, en ese calor terrible, con los fusiles gigantes, Mauser, bueno, imagínense lo desgastante que representaba para el soldado paraguayo en ese entonces, Marco. Y decime, Claudio, estaba leyendo también algunos libros bolivianos y ellos hablan de capitulación y no de rendición, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un término y el otro? Para mí, básicamente, Bueno, es que ellos flamen una bandera blanca y que entreguen su arma es rendirse, ¿verdad? Pero no sé. bueno, de hecho, la capitulación habla de una conversación en donde se van a definir cuestiones de manera provisoria, pero no una entrega total, ¿verdad? Ellos dicen que los paraguayos tuvieron una mala interpretación y finalmente lo tomaron como rendición, siendo que lo que Marzana quería hacer era conversar en algunos términos y hacer algunos arreglos, pero son cuestiones que en las discusiones siempre tiran los bolivianos, ¿verdad? También ellos dicen que siempre que los paraguayos eran más de 8.000 y ellos a lo mucho llegaban 400 hombres dentro del fortín, pero en realidad no era, la batalla de Boquerón no era solamente contra los hombres que estaban en el fortín. Desde afuera montones de asaltos bolivianos se desarrollan durante toda la batalla, intentando romper el cerco paraguayo. O sea, Sí, había un total de 3 fortines bolivianos alrededor de Boquerón. sí. Durante toda la batalla van a intentar romper el cerco paraguayo. Inclusive tanques bolivianos, 2 tanques bolivianos se ven en la batalla de Boquerón que intentaban romper el cerco paraguayo. Claro, o sea, dentro de yo creo que del prestigio que quieren ganar en cuanto a bravura y valentía, ¿verdad? Que nadie va a discutir que un soldado sea bravo y que tenga los bien puestos lo que sabemos, ¿verdad? Estando en una batalla, Claro. pero inventar o agregarle cosas, pues en realidad esta madrugada estuve tratando de ver algunos materiales bolivianos y la mayoría de ellos hablaban de una capitulación, ¿verdad? Pero después, dentro de la misma historia que cuentan los bolivianos, decía, Marzana volvió después de 5 años a Bolivia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que fue prisionero, ¿verdad? Y dentro de una capitulación no te van a agarrar como prisionero. Y No, hablaban de que totalmente. solamente 28 bolivianos pudieron ingresar hasta Boquerón, que finalmente o fueron muertos o fueron prisioneros, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con tu punto, Marcos. Desde luego, Boquerón va a ser importantísimo para los paraguayos por este capítulo de lecciones aprendidas, eh, por el aprendizaje mismo que representó para el alto mando de Estigarribia y por la confianza que dio a los paraguayos. En todo momento, antes de empezar la guerra, los bolivianos pero menospreciaban terriblemente a los paraguayos. De hecho, el mundo mismo menospreciaba la capacidad paraguaya. Y es en Boquerón donde los paraguayos van a demostrar ya, sí podemos, estamos a la altura de las circunstancias y nos vamos a parar hasta llegar a los términos requeridos, fundamentalmente. Otro punto importante, mucha gente toma como el inicio de la guerra del Chaco la batalla de Boquerón, pero en realidad el inicio formal de la guerra del Chaco ya se da en junio de 1932 en torno al fortín Carlos Antonio López, a la retoma de la laguna Titiantuta. Sí. Hay muchos historiadores que lanzan tú y dicen se inicia la guerra del Chaco con Boquerón. No, en realidad se inició ya en junio de 1932, ¿verdad? Claro, eso otro, y también es importante que nosotros teleoyentes, porque rememorar la historia paraguaya y la bravura y valentía en realidad de nuestros compatriotas, de estos héroes, es muy importante. Son 3 fortines bolivianos que estaban muy cerca del fortín Boquerón. Esos fortines fueron siempre, a ver, un poco alimentados por el gobierno boliviano desde No, las bases de operaciones de Bolivia. O sea que no es que estaban 800 hombres bolivianos solitos ahí luchando contra once totalmente. mil. Son cosas que hay que decirlas, ¿verdad? Porque desde luego queda como que una pasada rápida a los paraguayos, pero no era fácil. ¿Te imaginas lo que era aguantar ese cerco y evitar la comunicación entre Boquerón y los otros 3 fortines aledaños, ¿verdad? No es Sí, una tarea fácil. Y cosas no había mapas en ese entonces, no se contaba con mucha información del terreno y perderse en el Chaco era algo demasiado fácil.
cuando hace su ataque con su regimiento, ya hoy el finado coronel Arturo Ray, él mismo se pierde. O sea, perderte cuando tenías que hacer tu maniobra, cumplir con tu misión, era algo demasiado fácil. Y muchos oficiales paraguayos terminaban perdiéndose. Bueno, sí, obviamente después entraron en el capítulo de lecciones aprendidas también. Claro, claro. El Fortín Boquerón, ahora, o sea, ubicándonos en el mapa actual, en el contexto actual de Mariscal Estigarribia, Neuland, Filadelfia, ¿dónde mismo queda acá, Claudio? Bueno, desde la ciudad de Filadelfia creo que está a escasos 40 minutos. Es una reserva, una suerte de reserva, pero de una pequeña superficie que es administrada por la gobernación de Boquerón. Es un sitio que tiene muchos visitantes y bueno, la gente va muy seguido para ver un poco los vestigios de lo que fueron esos días de batalla. No tarda demasiado un visitante al llegar al fortín y los accesos son bastante fáciles, ¿verdad? O sea, el camino no está en muy buenas condiciones, por suerte, y bueno, se encarga bastante la gobernación de mantener en condiciones el fortín, Marcos. Ya, ¿verdad? Estoy leyendo acá, por ejemplo, una publicación de La Tribuna. Sí. Y decía, cayeron Boquerón y Toledo. Interesantes detalles sobre los últimos encuentros. 2 coroneles, 2 mayores, 2 capitanes y 1000 de tropa cayeron prisioneros. La acción de Fortín Toledo es una de las más brillantes que se acaba de librar. Es impresionante la publicación de esa época y cómo te traslada, ¿verdad? Sí, viva el Paraguay, dice. Vos sabés, Marco, te cuento algo no muy alegre dentro de los episodios. Ese recorte de La Tribuna, la vez pasada un amigo fue hasta la Hemeroteca Nacional para buscar ese recorte y los perros despedazaron, llevaban ese recorte. No está en la no está en la hemeroteca, sacaron la página del diario. Evidentemente es un recorte demasiado importante para los paraguayos. Bueno, alguna persona con mala finalidad llevó ese recorte tal vez para un museo privado o bueno, son cosas con las que lastimosamente tenemos que lidiar en nuestro entorno, ¿verdad? Realmente una reliquia de publicación, ¿verdad? Vencedores, sí. Dice después en una parte, ¿verdad? Ya solo tenemos la versión digital y bueno, en algún museo privado va a estar el original, el despedazado del diario, ¿verdad? Le damos la importancia necesaria a nuestra historia, o sea, hay lugares donde podemos ir a acceder a este tipo de publicaciones, decías que no, ¿verdad? Pero habría otros espacios donde la gente puede ir a leer parte de nuestra historia. A vivir. Sí, desde luego, o sea, está disponible en la Biblioteca Nacional del Departamento de Hemeroteca, en donde uno puede ir y ver periódicos de la época, incluso desde 1900 para abajo está todo digitalizado. Uno lleva un pendrive y le copia fácilmente los periódicos del Paraguay hasta 1900, que están todos digitalizados. De 1900 para arriba sí están pendientes de digitalización, pero bueno, uno puede acceder a los impresos de los periódicos y leer un poco las publicaciones de acuerdo al acontecimiento que intenta averiguar, ¿verdad? Sí, hace falta más difusión un poco de esos espacios para que los jóvenes se interesen y puedan investigar y conseguir datos relevantes de repente sobre algún episodio particular de la historia del Paraguay. ¿Qué libros, por ejemplo, uno, si tendría alguno en mente que podrías dar como ejemplo también a nuestro teleoyente que puedan investigar, leer sobre este hecho tan trascendente? Bueno, de la Guerra del Chaco, el libro que está disponible, uno de los mejores, es el del coronel Antonio González, que se lo consigue en diferentes librerías. Después hay otro de un norteamericano de apellido Zuck, que es un libro bastante interesante porque no es una visión paraguaya ni boliviana, sino la de un extranjero que viene y opina sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Una opinión bastante imparcial, digamos, ¿verdad? Por eso es bastante buena el trabajo de David Zuck, se llama, el norteamericano que estoy mencionando.
Desde 1866, 22 de septiembre, pasaron 66 años, Claudio, para que el Paraguay gane una batalla como esa en una guerra otra vez, ¿eh? Sí, sí, tuvo algunas victorias el Paraguay, pero la relevancia como tal, digamos, sí, la siguiente más relevante podemos ubicarla como a Boquerón, efectivamente. Sí, Tuvimos victorias en la guerra de la Triple Alianza, pero de la envergadura y de las implicancias como fueron Urupantí y bueno, y Boquerón, pasaron esos años que mencionaba Marcos. sí, increíble, porque los dos en septiembre, Claudio, ¿eh? Los dos, uno 22 y el otro Sí. 29 de septiembre. Hubo algunos proyectos de ley para declarar feriado el 22 también, pero bueno, no corrió. Qué lástima, que realmente una Sí. lástima porque esa incluso fue una batalla, creo que se estudió en Europa, inclusive cómo Paraguay pudo ganar esa batalla con 5.000 hombres, creo que, y los aliados 20.000 o Sí. algo así, ¿verdad? No, desde luego que Grupo que la recordamos hace poco, tuvo sus gigantescas repercusiones a nivel mundial, ya con las trincheras construidas y bueno, la importancia práctica es una batalla emblemática. Y otro dato importante de Boquerón, para medir un poco las implicancias, ese primer día, tanto fue el capítulo de escuelita, digamos, en el que entramos, que hay relatos pero siniestros de lo que cómo se manejaban los paraguayos ante la falta de agua. Incluso hay relatos que hablan de soldados que se cortaban las venas, incluso intentando saciar la sed con la sangre. Imagínate un poco, o sea, terrible y macabro el episodio que se da con los paraguayos en torno a los primeros días del asedio a Boquerón. Y otros paraguayos que no aguantaban y terminaban muriendo por la sed. Incluso leí relatos de aceite de camiones que eran consumidos por la falta de agua. O sea, terrible los episodios en torno a los primeros días de Boquerón, Marcos. Que para contarle consumir algo líquido, aceite de motor. Sí. Eso es realmente escalofriante. Ya desde luego se organizó mejor la distribución de agua y bueno, se evitó repetir este tipo de episodios, ¿verdad? Cosa que no era fácil, porque imagínate una persona sin tomar sed en esas condiciones delicadas, no obedecía órdenes completamente y era muy fácil que un soldado se rebele, se torne un insurgente y se levante contra su oficial. O sea, y manejar ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones, desde luego, no era tarea fácil para los oficiales paraguayos, ¿no? Definitivo. Vuelvo a los libros, esto que estaban leyendo los bolivianos, ¿verdad? Y algunos documentales. La descripción que ellos hacen de Boquerón me parece mucho la descripción de la batalla de Nanagua, pero al revés. Porque en Nanagua sí, el Paraguay soportó con muy pocos hombres el asedio de no sé cuánta cantidad de bolivianos con tanques, aviones, ametralladoras, lanzallamas y Claro. compañía, ¿verdad? Claro, y otra cosa importante, en Boquerón se da el desarrollo de la táctica, o sea, de la maniobra del corralito, se le envuelve al fortín, mientras que en Nanagua eran asaltos frontales, se atacaba de manera frontal con tanque, infantería, lanzallamas, cañones, y finalmente fracasó ese ataque frontal. Gran parte de la culpa y la responsabilidad de esos asaltos frontales que se dan en Nanagua son del general Hans Kuhn, Sí. aquel alemán, el famoso gringo tuyaguro que lo menciona Emiliano Fernández. Sí, Él se había quedado en esa escuela de la Primera Guerra Mundial, donde la guerra consistía en atacar frontalmente, ¿verdad? Y a base de eso tomar la posición enemiga. Sin embargo, Tiberribia, bueno, estaba un poco mejor adoctrinado, ya había aprendido un poco más y él era más partidario de envolver, de acorralar, en lugar de mandarle al soldado que ataque frontalmente, ¿verdad? Esa es una diferencia emblemática que se dio en la guerra y que incluso decidió la suerte de la guerra misma, ¿verdad? A favor de los paraguayos. sí. Dos batallas muy importantes, Boquerón y Nanagua, ¿verdad? Muy Desde feroces al menos, ¿verdad? Desde luego, Marco. ¿Perla? ¿Algo más? ¿Ya estamos? Sí, estamos. Te agradecemos mucho. Claudio, antes de cortar, ¿materiales nuevos que lanzaste? Bueno, hay un material que tuvimos la oportunidad, gracias por preguntar, Marco, que tuvimos la oportunidad de lanzar
hace 2 semanas atrás, que habla de la revolución de 1911 y 1912, en donde el protagonista es el famoso coronel Albino Jara, que incluso fue presidente del Paraguay, ¿verdad? El libro está disponible en librerías. Es demasiado interesante porque es el periodo más anárquico de la historia independiente del Paraguay. El Paraguay llega a tener en un momento 3 presidentes, cada uno que quería gobernar por su cuenta y según su ideología o según su manera de ver las cosas, digamos. Hay 3 bandos que se enfrentan mutuamente. Famoso uno en la guerra civil de 2 bandos. Sí. Pero en este periodo Paraguay tenía 3 bandos que se enfrentan mutuamente. Por eso es demasiado interesante ese periodo entre 1911 Paraguay, y 1912. o sea, Paraguay es un Jenny total. Vos sabés Sí. que es importantísimo. Voy a comprar ese. ¿Por qué te pregunté? Porque hace poco vi que una foto con tu hija y con el Sí. libro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que lo escribiste conjuntamente con Sí. un colega, ¿verdad? Escribí con el historiador Carlos Boncoros. Sí, Carlos Bonjoro, sí. Y dije, tengo que ir a comprar porque realmente el paraguayo pues conoce de la revolución del 47 nomás, como si esta es la revolución, no. Hubo otras, ¿verdad? Sí. No, totalmente. Y muy importante lo que decía, era no quedarnos con el 47 y los datos del 47, sino ir más allá y ver un poco las otras contiendas internas que tuvo el Paraguay. Sí, sí. Y que realmente bendecido el Paraguay porque con todos esos conflictos continuamos, ¿verdad? Sí, eso, y pudo encarar una guerra como la guerra del Chaco, ¿verdad? Una guerra Sí. internacional, la más grande sudamericana del siglo XX. Sí, Por suerte tuvimos genios estadistas como Luis Alberto Rial y Elige Ayala, que bueno, supieron preparar sin ningún tipo de indicio de corrupción el Paraguay para esa guerra. sí, porque en realidad 60 años básicamente y un poco más pasaron de la Guerra Grande y Sí, después en medio de la Guerra Grande y la guerra contra los bolivianos tuvimos un montón de azonadas, revoluciones, muertes entre compatriotas totalmente. y compañía de igual manera tuvimos la fortaleza de ganar la Guerra del Chaco. No, y te tiro un dato. En 1907 el Paraguay compra armamentos para prepararse para una futura guerra con Bolivia. En 1911 vuelve a comprar armamentos. Para 1923 estos armamentos ya habían desaparecido prácticamente como consecuencia de las guerras civiles que el Paraguay tenía. Claro. O sea, O sea, para se usaron, 1923 estábamos sin nada. esos armamentos se usaron para la guerra interna. Sí, lastimosamente terminamos usando entre nosotros. O sea que en 1907 ya se sabía de la pretensión boliviana sobre nuestro Chaco entonces. Sí. Y empezaba una ocupación tímida de Bolivia en el Chaco. Es cierto, la ocupación fuerte se da a partir de 1923, pero ya había un interés en ocupaciones clandestinas de parte de Bolivia ya desde principios del siglo XX. Pero 1923 serían 5 años antes de la muerte de aquel famoso teniente, ¿verdad? De Rojas Silva. Sí, de Rojas 5 Silva, de años Rojas antes. Silva, exactamente. O sea, 5 años antes. bastante tiempo estuvieron ya ahí los bolivianos, ¿eh? Sí. Por eso, ellos son los que en las mesas de debate, ellos acusan a los paraguayos de beligerantes, de desatar a nosotros la guerra, pero los que se pasaban violando los protocolos firmados mutuamente a través de fortines fundados de forma clandestina eran los bolivianos, ¿verdad? O sea, tan beligerantes no éramos nosotros, los que terminaban violando los protocolos eran ellos, ¿verdad? Sí, definitivo. Te agradezco. Claudio, ¿dónde compramos este libro de Bueno, 1911? está disponible en las principales librerías del país. Incluso googleando pueden encontrar. No habría problema en encontrarlo. Uno de los diarios, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí. Después te paso mejor el dato. No, podés decir, Claudio. En la imprenta del diario último, en la librería, en el diario Última Hora se consiguen toda la colección y todos los ejemplares de estas guerras civiles. Ah, bueno, espectacular. Y hay una librería Goya también se llama, donde se encuentran también los ejemplares. Genial, Claudio. Gracias por la comunicación.
Dale, Marco, estamos en contacto y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Abrazo fuerte. Usted está escuchando PDS.